Hola, soy Mefi y quizás me conozcas de otros canales como Laboratorio de Juegos, pero hoy vengo a hablarte de Marvel Champions, concretamente de mi mazo perfecto para Coloso, que no enfoca, pero está aquí. Colosito. Lo primero que te voy a contar de él es que es un mazo que utilizo para jugar sobre todo en solitario y para jugar a 2. A 3 y a 4 también lo he jugado, funciona bien, pero su potencial está en 2 jugadores sobre todo. Porque nos vamos a estar cubriendo, vamos a estar defendiendo a otra persona y claro, a 3 y 4 pues nos quitan demasiados duros y los combos van a desaparecer un poco. Te lo cuento ahora, vamos a la mesa. Pues aquí tenemos a nuestro Coloso que vamos a ver primero qué es lo que hacen sus cartas. Tiene una recuperación de 4, una mano de 6 en alter ego y 14 de vida, muy determinante para ciertas cartas que le vamos a meter. Durante la preparación nos llevaremos una carta de acero orgánico a la mano. Empezaremos con 7 al principio de la partida, con 7 cartitas, que no está mal. Y cada vez que vengamos al alter ego tendremos esta respuesta que nos permitirá coger una carta del propio Coloso que tengamos en la pila de descartes, meterla en el mazo y barajarlo. Ya os digo que esta habilidad va a ser súper clave para este mazo. Vamos a ver qué cartas le hemos metido. Tengo primero de todo, os quería enseñar estas dos, la de sombra y acero y bola rápida especial, que las tengo preparadas en el mazo solamente para cuando juegue con otro personaje que lleve uno de estos dos, ¿no? Si juego con alguien que juega con Lobezno, pues meteré esta, y si juego con alguien que lleva a Gata Sombra, pues llevaré esta. ¿Que jugamos los 3 personajes porque estamos a multi de 3? Pues bueno, meteré los 2. En caso de que no vaya a jugar con nadie porque esté jugando en solitario o porque juegue con gente que no lleva estos personajes, estas 2 cartas las quitaré del mazo. De hecho, son la carta 41 y la cuarta 42, por lo tanto, no influyen nada, ¿vale? Pero yo las meto porque al final son cosas buenas, las meto cuando estoy jugando en multi, porque si estoy jugando con alguno de estos, pues son combos buenos que siempre merece la pena utilizar. Si no vas a jugar en el multi, vas a jugar en solitario, pues te las puedes dejar a un lado y no darles mucha importancia. Vamos con sus propias cartas. En sus propias cartas tendremos 2 mejoras muy importantes. La primera es esta, Voluntad Férrea, que nos dará +1 de intervención, que por cierto no lo hemos dicho porque soy idiota. Cuando pasamos a héroe tenemos 1 intervención, 2 de ataque, 2 de defensa, y cada vez que en el momento en el que entremos aquí nos van a dar una carta de estado duro, pero además podemos tener 2 cartas de estado duro de forma simultánea con este personaje. Es el único en Marvel Champions que puede tener 2 de duro hasta la fecha, y bueno, es una habilidad bastante buena, sobre todo hace mucho combo con sus propias cartas. Ya veréis que jugamos mucho con los duros y muchas veces no para recibir daño, sino para otras cosas. Para esto tendremos eso, la voluntad férrea, que nos dará +1 de intervención, por lo tanto ya tendríamos 2 de intervención de base para siempre, porque es una mejora que no se descarta en ningún momento. Y después de que se descarte una carta de mejora, una carta de estado duro de Coloso, robaremos una carta. Esto es una habilidad súper importante, porque esto se activa siempre, no se activa solamente una vez cuando recibes daño, sino que cada vez que lo descartes por cualquier motivo, ya sea con una carta que tú tienes, con un daño derivado que te haces por alguna historia o lo que sea, y te quites un duro, pues en ese momento vamos a activar esto, y lo podremos activar tantas veces como duros tengamos, o sea que es ilimitado, digámoslo así, ¿no? Solamente limitado por los duros. Una de las mejoras que intentaremos tener en juego lo antes posible, sin duda. Otra de las cartas que nos trae, que es muy importante en Coloso, es Músculos de Titanio, que nos da +1 de ataque, ya tendríamos un ataque base de 3, y además tenemos un recurso de héroe que al agotarla nos generará un recurso por cada carta de estado duro que tengamos en Coloso. Nos va a venir muy bien para los combos que luego vamos a explicar una vez que expliquemos este mazo. Después tenemos 2 mejoras extra, que están bien, tampoco son las primordiales, nos van a venir muy bien porque cuantos más duros tengamos, pues mejor, y estas cartas lo que nos permiten es tener duros de forma constante. Son 2 mejoras que entran con 2 usos que nos van a dar estados duros cada vez que perdamos uno. Después de que se descarte una carta de estado duro de Coloso, agotaremos esta carta y quitaremos un contador de aquí. Por lo tanto, le daremos a Coloso una carta de estado duro para hacer esos combos que hemos dicho de cuando perdemos una carta de estado duro, robar una carta con la otra mejora. Estas en la mesa pues van a durar no demasiado, pero van a estar rotándose y cada vez que las podamos jugar, las jugaremos siempre y cuando no haya otra cosa que sea más importante, como pueden ser las 2 mejoras anteriores que hemos nombrado. Otra de las mejoras súper importantes para este mazo que vamos a mostrar, y la forma de jugar que vamos a tener con Coloso con este mazo, es el estudio de Piotr, que se pronuncia súper raro. Solamente lo podremos utilizar en alter ego, y ya adelanto que con este mazo siempre acabaremos el turno en alter ego. Tiene cartas para hacer cosas especiales, por lo tanto siempre acabaremos el turno en alter ego, y en el turno del villano pasaremos al estado del héroe. Entonces esta carta nos va a venir súper bien para poder acelerar esas cartas de
del propio Coloso y tenerlas en la mano, ya que cuando estemos en Alter Ego agotaremos este estudio y descartaremos cartas del mazo hasta descartar una carta de Coloso que le añadiremos a nuestra mano, ¿vale? Una de sus propias cartas, una de sus 15 cartas, nos va a venir bien para encontrar las mejoras rápido, nos va a venir bien para poder conseguir las cartas que tengamos, que hayamos ido descartando de Coloso a lo largo de la partida, teniendo en cuenta que esto se comba con la pasiva, que cada vez que vayamos a Alter Ego podremos meter una carta de Coloso desde el mazo de descartes a nuestro mazo normal, barajarlo y después utilizar el estudio este para que nos toque esas cartas que hemos ido volviendo a meter. Luego tendremos unas cuantas cartas de evento. Esta es una muy interesante porque al descartar una carta de estado duro de nuestro personaje tenemos que jugarla estando en héroe y descartar una carta de estado duro. Tendremos que tenerlas. Esto es importante y es uno de los motivos por el que hablaba de que a 1 y a 2 va mejor que a 3 y a 4 jugadores. Porque a 4 y a 5, si defendemos a toda la mesa y demás, pues es muy probable que empecemos el turno sin duros encima. Y esto no lo podremos aprovechar del todo. Pero en el caso de que tengamos algún duro, que en solitario y a 2 ya te digo que vas a tener muchas veces, podremos hacer lo siguiente: quitar un estado duro para recibir 2 cartas de estado duro, volver a tener 2 duros otra vez, o descartar una carta de estado duro para preparar a nuestro héroe, lo que nos interesará para atacar varias veces, quitar plan las veces que haga falta también, u otras cosas que nos pueda pedir el juego. Además, como sale por 0, pues es un evento muy interesante. Encima tenemos 2 copias de este evento, ¿vale? La carta clave de este mazo es acorazarse. Cuando estemos en Alter Ego podremos hacer esto: interrupción de Alter Ego. Cuando el villano se active, cambia tu entidad de héroe. Y esto lo podremos hacer en cualquier momento. No hace falta que se active contra nosotros, se puede activar contra otro personaje, contra otro héroe o contra lo que sea. En el momento en el que se active, en su fase de activación, pues podremos utilizar esta carta para poder cambiarnos de estado Alter Ego a estado, al estado del héroe. ¿Por qué? Porque así empezaremos todos los turnos con mano 6. Porque como soy imbécil y no lo había dicho, cuando estemos en Coloso, nuestra mano será de 4. Y de 4 poquitas cosas podremos hacer. Así que siempre queremos acabar el turno aquí, para después jugar esta carta, que ya os adelanto que exceptuando los 2 primeros turnos o así, siempre la vamos a tener en la mano. Y así poder voltearnos y poder conseguir esos 2 duros, o un duro o 2 duros, cuando nos demos la vuelta, y hacer diferentes combos, proteger y además que el villano no avance el plan porque hayamos acabado en Alter Ego. Esta carta es clave, de hecho tenemos 2 copias de esta carta porque es clavísima y estaremos todo el rato jugando para conseguir una de estas 2 cartas. Siempre queremos tener una en la mano al final de nuestro turno para que cuando empiece el turno del villano podamos aplicar este efecto. Otras cartas que tenemos, estas ya van a ser un poquito más secundarias, es Hecho de Rabia, que podremos quitar una carta de estado duro de nuestro personaje Coloso para hacer un ataque básico con un +6 de ataque y que encima tenga brutalidad. Esto es para hacer ataques definitivos, para hacer ataques que revienten. Si juegas en solitario, hay muchos villanos que los vas a poder matar prácticamente con 2 ataques que te toquen esto. Te toca esto, te preparas, vuelves a jugar otra de estas y mira, la has hecho ya, si tienes la mejora bajada, hasta 18 de daño. Y muchos villanos pues tienen ya 18 de vida o menos, y es muy fácil matarlos en un turno simplemente con esta carta que te pueda tocar 2 veces, ya que tendremos 2 copias de esta carta que encima cuesta 0. Y como quita el duro, ya veis que al quitar un duro hacemos el combo con la carta, con la mejora, de que cada vez que descartas un duro te vas a robar una nueva carta, por lo que es muy fácil volver a tener sus cartas en la mano. Otra que tenemos aquí que es situacional, la haremos cuando podamos, cuando nos venga bien, pero que no la vamos a utilizar de forma recurrente, es Puño de Acero, que como acción de héroe es un ataque que inflige 5 de daño y si descartamos una carta de estado duro, que no es obligatorio, entonces podemos aturdir y confundir al enemigo. Lo bueno es que si no tenemos otra cosa que hacer y no queremos descartar cartas de duro porque no tenemos o lo que sea, infligiremos 5 puntos de daño al enemigo por 2, que no está nada mal. De estas tenemos, de hecho, 3 copias. Y la última carta que nos viene del propio Coloso es Gata Sombra. El aliado Gata Sombra, que va a ser muy secundario en nuestras partidas, lo bajaremos cuando sea necesario, cuando no tengamos otra cosa que hacer, pero por lo general la vamos a utilizar como recurso y pocas veces, a no ser que no tengamos nada que hacer con las cartas que tengamos en la mano, no vamos a tener intención de jugarla. Igual si estás jugando en multijugador te puede pasar que te quedes con varias cartas que requieran el estado duro y tú no tengas estado duro, por lo tanto sí que vas a bajar a Gata Sombra para aprovechar esas cartas y demás, pero lo normal es que esta carta pues no le hagas mucho caso y sin más, pues cuando la juegues de forma muy situacional. Y ahora vamos con las cartas
de que le he metido yo. Yo he hecho un mazo en protección, porque creo que protección es lo que mejor le va a Coloso para proteger a la mesa, para poder hacer mucho daño, para hacer un montón de combos. Y con este mazo ya adelanto que vamos a tener manos de 9, de 10 cartas al empezar el turno, casi todos los turnos. Los primeros turnos igual un poquito menos, pero casi todos los turnos sí que va a pasar que tengamos una mano de 9, una mano de 10. Una vez que empiece nuestro turno, después de habernos cambiado de alter ego a héroe, y empiece nuestro turno y tendremos una mano de 9, muy fácilmente. Primera carta que nos encontramos aquí es Aguante Ilimitado. Aprovechamos que Coloso tiene 14 de vida para incluir 3 copias de Aguante Ilimitado que nos va a permitir prepararnos y así aprovechar ese daño extra que tiene, que como digo, como con las cartas de evento suyas propias que le dan más 6 al ataque, con esto es fácil que acumulemos 2 y hacer 2 ataques que hagamos pues hasta 18 de daño, incluso si nos preparamos más veces, pues 18 y cada vez que te preparas 3 más y 3 más y 3 más hasta que se te acaben los preparados. Son 3 cartas de preparado extra a las que tenemos ya del propio Coloso, que son estas 2, que nos hace un total de 5 cartas para poder preparar a nuestro personaje de una forma bastante eficiente. Luego hemos metido Perseverancia. A ver que enfoque la cámara. Perseverancia. 3 copias de Perseverancia que cuando después de que le des cambies de identidad, dale a tu héroe una carta de estado duro. Esto nos viene bien porque vamos a estar todo el rato yendo al alter ego y de alter ego vamos a pasar a héroe en el turno del villano. Siempre vamos a poder jugar esta carta prácticamente todos los turnos, y como conseguimos una carta de duro cuando nos pasamos de alter ego a héroe, con esto tendremos 2 de golpe, lo que nos da una versatilidad mucho mayor para hacer todos los combos que queremos hacer. De estos hemos metido 3 copias y ya te digo que se va a utilizar muy mucho. Después hemos metido Educación para Mutantes. 3 copias de Educación para Mutantes, una carta que solamente funciona en alter ego, pero como todos los turnos nos vamos a ir al alter ego, siempre vamos a poder hacer esto, que es elegir hasta 2 cartas de especialista especializadas de superhéroe que haya en tu pila de descartes, añadirlas al mazo, barajarlo, y si la mansión X está en juego, robar una carta. Esto nos viene perfecto porque lo que vamos a hacer es devolver siempre los acorazarse al mazo, devolver el protector a prueba de balas al mazo. Si hemos descartado alguna mejora por lo que sea, también la vamos a devolver, y ya si no tuviéramos nada, iríamos por Hecho de Rabia y por último Puño de Acero, siempre intentando priorizar las cartas que hacen combos con los duros y que no tengan coste, ¿vale? Y en este orden, esta es la más prioritaria, excluyendo las 2 mejoras esta y el estudio de Prior. Esta es la más prioritaria, luego sería la del protector a prueba de balas y por último Hecho de Rabia. El resto, como digo, pues serían ya secundarias. Cuando no tengamos nada que hacer, siempre priorizaremos mejoras a otros eventos, pero si no queda otra cosa, pues bueno, eventos o lo que sea, eso ya, dependiendo de la partida, igual te puede interesar más una cosa y otra. Obviamente, como hemos metido estas 2 educaciones para mutantes, estas 3 educaciones para mutantes, hemos metido también la mansión X, que la he puesto en la posición que no era, la mansión X, ¿vale? Para poder robar esa carta extra. Aquí es importante señalar que Coloso prácticamente no va a sufrir daño, a no ser que estés contra un enemigo que tenga penetrante, o que estés jugando a 3 o 4, entonces estés defendiendo muchas veces, y al defender muchas veces, entonces, defender muchas veces porque te comes el daño, ahora defiendes con tu personaje por algún motivo, o bueno, puedes hacer diferentes historias, ¿no? Aunque por lo general más de 2 veces no podrás defender, a no ser que tengas un aliado. Pero bueno, si te defiendes a ti y defiendes a otra persona, pues te puedes hacer daño y con esto lo iremos recuperando. No suele sufrir daño, pero la mansión X está aquí para robar esa carta que nos va a dar Educación para Mutantes cada vez que la juguemos, que será todos los turnos que nos toque y no la hayamos utilizado para otra cosa que no sea más satisfactoria. Así que mansión X es otra de las apoyos que tienen prioridad para bajar a mesa siempre que lo podamos bajar, y además si jugamos con otros personajes que sean Patrulla X, les vamos a poder ir curando también, ¿no? Si se encuentran en alter ego. También vamos a coger mansión de los Vengadores, de forma que tengamos una carta extra todos los turnos y así facilitar que nos toquen las cartas de Coloso, como son acorazarse sobre todo, o algunas mejoras al principio si esto lo conseguimos bajar pronto. A una mala siempre podremos dar cartas a un aliado, a otro jugador que esté en la partida, para que tenga una carta extra si vemos que nos sobran todas esas cartas que vamos a tener. Importantísimo para este mazo, Moira MacTaggert. Esta carta lo que nos permite es un apoyo que está en juego, y siempre después de que un alter ego mutante cambie su identidad de héroe, agotaremos este apoyo
y robaremos una carta. Esto es perfecto porque cada vez que utilicemos acorazarse, que cuesta 0, vamos a agotar a Moira, vamos a robar una carta y vamos a recuperar esa carta de acorazarse, lo que nos va a hacer que, digamos que no perdamos cartas, que sea como un coste gratuito el cambiarnos de alter ego a héroe sin perder ninguna carta. Así que esta también es otro apoyo muy importante, es de los apoyos que vamos a mostrar, es el más importante de todos, el que hay que intentar priorizar a la hora de bajarlo, de los que no son suyos propios, ¿vale? Primero yo priorizaría el estudio de Prior, luego priorizaría Moira y las mejoras, ¿vale? La mejora, sobre todo la mejora que te da intervención, creo que era así, la intervención, y que luego te deja robar una carta por cada estado duro que vayas perdiendo, pues esa es maravilloso. El Jet X nos va a venir muy bien, no es prioritario, siempre que tengamos otra cosa para hacer lo vamos a hacer, pero en el momento que podamos jugarlo lo vamos a jugar porque es una carta que se va a quedar en mesa, nos va a hacer el mazo más finito y así facilitaremos que nos toquen las cartas propias de Coloso sin descartar muchas, ¿vale? Esta ya sabéis que da un recurso y listo. También le vamos a poner Aguante con +3 de vida, simplemente porque es una carta barata que la quitas del mazo y así directamente tienes pues una carta en juego que ya no te va a molestar. En el mazo te van a tocar más fácil las cartas de Coloso, tienes 3 de vida extra que te va a venir bien en caso de que estés sufriendo daño y a una mala te está protegiendo otras mejoras que tengas en juego, ya que si te toca algo de descarta una mejora que controles, por ejemplo, que suele pasar mucho en experto, pues te puedes quitar esta mejora que es menos grave a quitarte una mejora propia de Coloso, ¿no? Meter alguna mejora trampa, digamos, pues siempre viene bien y esta que sale por 1 está bastante bien. A una mala, si no quisierais esto y quisierais una que sale por 0, siempre podríais meter la de la patrulla X y así bajarla por 0, que da +1 de vida, pero bueno, a mí me gusta esta porque dentro de lo que cabe se lo puedes poner incluso a otro jugador y le das +3 de vida, ¿no? Y como nos van a sobrar recursos dentro de lo que, en cierta medida, vamos a tener bien de recursos, no vamos a tener mucha problemática con los recursos, pues es una carta que una vez que esté en mesa nos va a venir de maravilla. Otra carta importante es Concentración Eficaz, porque nos permitirá agotarla para jugar cartas de superpoder. No tenemos solamente cartas de superpoder en Coloso, porque tú dices, mira, joder, tienes solamente todas coste 0, no voy a pagar ninguna superpoder. Bueno, tienes los 3 puñetazos, que son cartas de superpoder, lo que esto junto con el Jet X nos permite jugarlo sin gastar más cartas de nuestra mano. Tenemos todas las mejoras son superpoder, todas las mejoras que tenemos del propio Coloso son superpoder. Estas dos se descartan y tienen que volver, por lo tanto nos interesa tener esta mejora puesta en juego. Y además el aguante ilimitado también es superpoder, por lo que querremos usarlo para eso. Sobre todo esta concentración eficaz, lo que más lo vamos a utilizar al final en la partida es para prepararnos una vez de forma gratuita. O sea, haces esto, gastas una carta y ya tienes a Coloso otra vez preparado sin ningún problema. Además que todas las cartas que se queden en juego nos vienen bien en este mazo para que no nos molesten y nos toquen las cartas de Coloso. Por eso también tenemos este Inquebrantable que nos da tesón aprovechando la vida de 14. Por 1, tener esto en juego es maravilloso porque nos harán falta 2 cartas de estado para que nos aturdan o nos confundan. Y esto nos va a venir muy bien ya que Coloso por sí mismo pues puede tener problemas, ¿no? Puede tener esos problemas de que le das ahora de repente un aturdido y ala, pues es suerte para quitártelo, ¿no? Te puede costar un poquito más. Así que con esta carta nos va a venir muy bien conseguir eso. Sobre todo es un personaje que habéis visto que en sus propias cartas no quita plan, solamente puede quitar plan agotándose y si te confunden te vas a tener un fastidio. Tú vas a querer intentar quitar plan con esto, no vas a estar nunca en alter ego en la fase del villano, por lo tanto tampoco va a subir mucho el plan, pero sí te interesaría ir agotándote para ir quitando plan. Así que con esto nos solucionamos bastantes problemas. Yo he metido aquí luego como mejora el traje del simbionte, porque a mí me gusta jugar con el traje de simbionte para late game, cuando ya está la mesa un poquito montada, ya va todo bien y para dar ese traje final, pues me gusta montar esto para dar más ataque, más cartas, de facilidad para tener la mesa montada como yo quiero y finalizar al villano, pero si tú no quieres meter el traje de simbionte, te recomiendo que metas a Hope Summers. Es la carta que yo voy a sustituir, lo que pasa es que no me quedan cartas de Hope Summers para meter a Coloso porque está en otro mazo y hasta que no tenga más, pues no podré meterla. Yo metería a Hope Summers, que también es por 4, es un aliado y cuando entra en juego puedes coger una carta de superpoder de tu superhéroe y añadirla a tu mano, por lo que es muy interesante para recuperar las propias cartas de Coloso, como ya hemos dicho. Si no te gusta el traje del simbionte, te recomiendo Hope Summers, pero yo tengo puesto aquí el traje del simbionte como mejora. Por cierto, esto vendría aquí y esto para acá. Uno de los aliados que hemos metido es Forja.
Forja nos va a servir para poder encontrar esa Mansión X, ese a Moira y también el Jet X, que son 3 cartas muy clave, sobre todo Moira y la Mansión X son cartas muy importantes dentro del mazo, y si no tocan, o las hemos descartado o lo que sea, pues bueno, tenemos a Forja que nos las va a traer a la mano de forma rápida. Además es un aliado que nos va a poder proteger para que no nos quiten los duros o que protege a otra persona en la mesa. Y cuando entra va a poder hacer o bien 1 de daño o bien va a poder quitar 1 de plan, lo que no está nada mal, por 2, está muy bien. Así que es un aliado que viene maravilloso para este mazo. Lo vamos a poner por aquí, Forja. Otro que vamos a poner, otro aliado, es Mandíbulas. Y dices tú, pero Mandíbulas, ¿quién utiliza esto en la vida? Bueno, pues yo utilizo a Mandíbulas. ¿Por qué Mandíbulas? Porque vamos a utilizar mucho el estudio de Piotr. Entonces, cuando lo utilicemos, se van a descartar muchas cartas y va a haber alguna vez que es posible que tengamos muchos recursos en la mano, que no podamos hacer grandes cosas y digas, ¿para qué quiero todo esto? Pues mira, vas a tener a Mandíbulas en el descarte, que si lo tenemos en la mano solamente lo vamos a querer para jugarlo como recurso. Y una vez que esté en el descarte, lo vamos a jugar desde allí a la mesa porque es su habilidad. Puedes jugar a Mandíbulas desde tu pila de descartes pagando el coste de sus recursos, siempre durante tu turno. Así que nos va a venir muy bien para esas cositas. Y lo mismo con White Fox. White Fox es un aliado que nunca lo vamos a jugar por nuestra cuenta. Siempre va a salir a la mesa cuando lo descartemos al utilizar el estudio de Piotr. Y de esta forma tendremos un aliado de forma gratuita en la mesa. Me dirás, ¿y no vas a meter los recursos que te van a la mano cada vez que se descartan? Pues no. Y ahora explicaré un poco, pero básicamente siempre nos vamos a ir a Alter Ego al final del turno, ¿no? Al final del turno lo último que hacemos es irnos al Alter Ego, utilizar el estudio de Piotr para purgar el mazo y que nos toque con más facilidad esa carta de acorazarse, y ya te digo que te va a tocar siempre. Se va a descartar, pero claro, los recursos al final del turno no los quieres para nada. Entonces, si los descarto y van a mi mano, no los quiero para nada, me van a estar molestando y simplemente los voy a querer descartar al final del turno para poder robar más cartas y que tenerlas en mi mano para que me toque lo que quiero que me toque realmente. Así que no meteremos los recursos que van a tu mano una vez que los descartas del mazo, pero sí meteremos a White Fox porque va directamente al juego, que es lo interesante. Y vamos con las cartas que hemos metido de protección, de mejoras de protección. Una de ellas es, después de defender contra un ataque y no suframos daño, agotamos imperturbable y robamos una carta. Esta carta es muy situacional porque no siempre vamos a defender. Esta la vamos a querer porque la quitamos del mazo y ya está. A una mala, si queremos defender porque queremos agotar a nuestro personaje para defender, pues lo agotamos, y como no vamos a sufrir daño porque tenemos un duro, vamos a robar una carta extra, lo que tampoco viene mal realmente si tenemos cartas para prepararnos y demás. Pero esto es más para multijugador. Cuando ya estás jugando a 2, tú te comes el daño con tu duro, y cuando te ataca otra persona tú te defiendes, seguramente tengas 2 duros, o si te la has montado bien vas a tener 2 duros, y por lo tanto vas a robar esta carta porque te van a quitar ese duro. O incluso en un momento dado, si no quieres perder el duro cuando te atacan y sabes que te están atacando con cierta cantidad de daño, como puede ser un esbirro, y no vas a sufrir daño, pues aprovechas eso, te defiendes, no pierdes ese duro y encima robas una carta, lo que viene súper bien. En contraprestación, ¿no? De me quito el duro, robo una carta, pues mira, no lo pierdo, pero robo una carta igualmente, ¿no? Como ya digo que es un personaje que no va a sufrir daño prácticamente nunca, esta carta nos viene perfecto, porque siempre que nos ataquen vamos a tener represalia 1 y vamos a devolver 1 de daño. Si alguna vez perdemos un poco de salud, bueno, pues nos podremos curar yéndonos al Alter Ego, pero por lo general entre los duros, el +3 de vida y demás, es muy difícil que bajemos de esos 14 de vida que tiene Coloso. En pocas partidas he bajado de 14 de vida y las pocas que me han bajado enseguida he vuelto a mi nivel normal de salud y no he tenido problemas. Así que esta siempre la vamos a utilizar porque cada vez que te ataca un enemigo es represalia 1 y listo. Tú tienes duros, tienes defensas que no te van a hacer falta utilizar contra... O sea, ¿no? que te van a venir muy bien, ¿no? Y por último metemos los 3 recursos básicos. 3 recursos básicos porque nos facilitan jugar a Forja, jugar a Mansión, jugar el Jet X, jugar... la Mansión de los Vengadores, jugar, si metemos sombra de acero, pues también. Nos va a facilitar jugar puño de acero igualmente y nos va a permitir jugar en un momento dado pues ese Mandíbulas desde la pila de descartes, ponerlo en mesa, o si nos ha tocado, por ejemplo, la Gata Sombra o White Fox, si no tenemos otra cosa mejor que hacer, pues podremos jugar esos aliados, ¿no? Pagando estos costes con estos recursos que vienen muy bien. Y básicamente este es el mazo
que yo considero perfecto para Coloso. Es como más me gusta de todas las formas que lo he probado. También lo he probado en agresividad y así, pero este me parece súper divertido. ¿Cuál sería el modus operandi de este juego? O sea, de este Coloso, pues sería primer turno, robar hasta 6 cartas, o las 7 que vas a tener en el primer turno, descartarte todo lo que sea eventos que no te interesen, exceptuando acorazarse. Estas cartas de acorazarse nunca jamás las vamos a utilizar como recurso y nunca jamás las vamos a descartar por nada del mundo, siempre las vamos a tener en la mano. De hecho, si nos quedamos con 2 en la mano, utilizamos una y la otra nos la guardamos para el siguiente turno. Esto es muy importante, es lo más importante, es mantener estas 2 cartas siempre en la mano. Y una vez que jugamos el Coloso el primer turno nunca nos damos la vuelta, siempre nos vamos a quedar en alter ego. Nos quedamos en alter ego, a no ser que tengamos ya un acorazarse en la mano, pero siempre en alter ego. Nos quedamos en alter ego. Siguiente turno robamos 6 cartas y vamos a estar otra vez en alter ego. En principio, si todo va bien, nos mantendremos en alter ego hasta que nos toque un acorazarse. En el momento en el que tengamos acorazarse, nos iremos a héroe en el turno del villano y entonces haremos nuestros combos, haremos nuestras cosas. El resto del tiempo estaremos montando a la mesa. Hay algún enemigo, algún villano con el que a lo mejor si te tienes que ir un poquito antes a héroe, te vas a héroe y tienes que quitar un poco de plan porque si no se va de las manos, o tienes que matar a algún esbirro porque está ahí fastidiando. Entonces en alguna situación se podrá hacer, pero lo mejor es arriesgar un poco al principio, esos 2 primeros turnos, sobre todo si estás jugando ya a 2, tienes mucho margen con el plan, la otra persona muy probablemente el primer turno se dé la vuelta y vaya a héroe, por lo tanto nos podremos mantener el primer turno en ese estado de alter ego. El segundo turno es muy probable que nos haya tocado ya un acorazarse, porque hemos pasado casi un 33% del mazo entre las cartas que hayamos descartado al hacer el mulligan, las cartas que hemos robado y las que hemos ido jugando en la mesa. Y a una mala, pues si nos tenemos que ir al otro lado, pues bueno, no pasa nada. Un turno con 4 de mano tampoco es un drama. Volvemos otra vez al alter ego en cuanto podamos y seguimos nuestro modus operandi. Al final de cada turno, siempre nos vamos a ir al alter ego, porque siempre nos vamos a cerciorar de que tengamos un acorazarse en la mano. Cada vez que nos vamos al alter ego, el acorazarse que hemos utilizado ese turno lo cogemos del descarte, lo metemos en el mazo, lo barajamos y utilizamos el estudio de prior. Todos los turnos va a ser así. He empezado el turno en el turno del villano, me he pasado a héroe, llega mi turno, en mi turno hago lo que yo quiera hacer, puedo hacer aquí un montón de cosas, los combos que tú veas necesarios para potenciar tus duros con tus descartes de duros y demás. ¿Quieres gastarlos todos? En tu turno de héroe quieres gastar todos tus duros siempre, porque en el momento en el que los gastes todos y hayas hecho todo lo que quieras hacer, te vas a ir a alter ego. En alter ego vas a utilizar el estudio de prior, vas a descartar cartas, bueno, vas a meter esta carta, la vas a meter en el mazo, vas a barajar, vas a utilizar el estudio de prior y vas a dejar el mazo finito para que esta carta, si no te ha tocado ya al hacer eso, te toquen las siguientes 6 cartas. O si no, es porque la tienes en la mano. Jamás en la vida nos podemos encontrar con 2 cartas, con estas 2 cartas en el descarte, ¿vale? Esto es muy importante. O está en la mano o está en el mazo, pero nunca jamás en el descarte. Cada vez que está en el descarte, me doy la vuelta, me voy al alter ego, la meto en el mazo, la barajo, utilizo el estudio y vuelvo a robar para volver a conseguir esto. Que no lo he conseguido en ese robar, no pasa nada. Al final del turno, todo lo que no sea esto y no sea una mejora prioritaria, como puede ser una perseverancia, que también la queremos al final del turno, como puede ser Moira, como puede ser la mansión X, o incluso como pudiera ser Forja, si no tenemos alguna de esas 2, Forja nos vale para encontrar todo eso, o Mansión de los Vengadores o alguna cosa así importante que nos permita para prepararnos, lo vamos a descartar todo, lo que no hayamos usado, y vamos a volver a robar cartas. Así, siempre vamos a tener el acorazarse en la mano. Los dos, la primera ronda, la segunda ronda. Si te han quedado las cartas muy abajo, no pasa nada. En 2 o 3 rondas vas a empezar a tenerlas y no vas a dejar de tener ese acorazarse nunca, jamás. Esa es la importancia de meter pocos eventos. Los eventos que hemos metido aquí son muy, muy clave. Tened en cuenta que si utilizamos esto cuando vamos al alter ego, vamos a meter también cartas en el mazo, vamos a purgar porque metemos cartas nuestras de nuestro superhéroe y vamos a robar una carta. Esto lo vamos a utilizar siempre después de hacer el estudio de prior. Entonces, volvemos al alter ego, explicamos la situación ahora con esta carta de educación para mutantes, volvemos al alter ego, utilizamos la pasiva del alter ego, que es coger una carta concreta de Coloso y meterla en el mazo, que va a ser siempre acorazarse, ¿vale? Barajamos el mazo, utilizamos el estudio de prior
cogeremos la carta que toca y luego, si no, una vez que ya hayamos cogido esa carta, entonces hacemos educación para mutantes, ¿vale? Seleccionamos 2 cartas, las introducimos en el mazo, lo barajamos y robamos una carta. ¿Que esa carta nos interesa? Bien. ¿Que no nos interesa? La descartamos. Y así va a ser el modus operandi, siempre buscando estas cartas. Las cartas que vamos a querer devolver con educación para mutantes, lo volvemos a recordar, con estas siempre van a ser las cartas, solamente pueden ser cartas de su superhéroe, pero siempre van a ser o bien mejoras que hemos descartado porque ha pasado algo que nos ha hecho descartarlas, porque ha habido alguna cosa en la partida que nos ha hecho perderlas. Siempre estas, acorazarse ya la vamos a estar metiendo constantemente con la pasiva de Coloso en Alter Ego. Si a una mala, si tuviéramos las 2, entonces sí priorizamos utilizar esta para meter esas 2 a la vez. Después de acorazarse, vamos a meter las de protector a prueba de balas. Para mí son las más importantes porque te permite conseguir 2 duros o prepararte otra vez y hacer muchas cosas. Y por último, vamos a hacer las de hecho de rabia, que son para hacer ataques muy burros. Dependiendo de la partida, quizás te pueda interesar el tema de aturdir y demás. Quizás hay algún tipo de esbirro que quieras aturdir o lo que sea. Bueno, también podrías meter ese puñetazo, pero este puñetazo, como digo, es más secundario porque encima tiene coste y tú lo que quieres es meter cartas que cuesten 0 para poder jugar las otras pagando los costes de las otras, ya sea pues esta perseverancia, ya sea este aguante limitado, ya sea alguna mejora que no has bajado todavía o incluso algún aliado que para mí está por encima de estos eventos de ataque, porque los aliados sí que los vamos a ir utilizando cuando los juguemos, sobre todo para quitar plan, que es lo que Coloso peor hace, ¿no? Quitar plan es lo que a Coloso peor se le da, pero como nunca va a estar en Alter Ego en el turno del villano, porque al final nos vamos a dar la vuelta, pues el plan subirá poquito y siempre será controlable. Decidme en comentarios qué os ha parecido este mazo, si os gusta, si no os gusta. Para mí es Dios este mazo, me encanta, me flipa, me enamora y espero que lo probéis, ya me contáis qué tal. Lo subiré también en el Marvel CBLD, que nunca sé cómo se pronuncia, nunca me sé las letras, las siglas, es Marvel, la página esa, está aquí abajo, te lo voy a dejar por aquí abajo. Y si te ha gustado el vídeo, pues dale un buen me gusta, que va a venir súper bien para que tenga un poquito más de alcance. Si yo sé que os gusta este tipo de contenido, coméntame cositas que yo quiero leerte y saber qué sensaciones tienes con lo que estás viendo, si estás de acuerdo o no con todo esto. Si no te has suscrito, suscríbete y ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.